Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este su espacio Acompañarte, un espacio de tertulia, de encuentro y de difusión en el arte y la cultura costarricense y también regional. Esta noche estamos transmitiendo como desde hace ya 6 meses desde la casa de los Mandalas, acá en la entrada de Heredia. Hoy tenemos una noche bastante fresca, con un poco de viento, un poco también de movimiento en la entrada a la provincia y bueno, también movimientos a nivel global en vísperas de una fecha importante para nuestra región centroamericana, porque todo lo que ocurra en el norte de la región pues tiene implicaciones para nosotros en el escenario más doméstico y es justamente la entrada ya a asumir la presidencia por parte de la propuesta demócrata encabezada por Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris. Pero hoy no hemos venido a hablar de política, hemos venido a hablar de arte, de poesía, de academia, de la provincia, de Barba de Heredia, de Guanacaste, y para eso tenemos como persona invitada hoy, a quien acompañarte, una persona que yo aprecio mucho por su trabajo incansable en el tema cultural, Sebastián Arce Oces, poeta, eh, eh, académico, profesor universitario. Con Sebastián nos unen varias cosas, varias anécdotas, pero voy a empezar contando una antes de presentarte, Sebastián, que para mí es bien representativa. Compartimos hace ya 7, 8 años, creo, en el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, allá en Guatemala, y tuvimos la posibilidad de tener una de las experiencias, para mi gusto, más interesantes que puede uno tener como escritor, como poeta, que fue participar en la clausura del festival. En ese entonces se hacía en el frontispicio del Palacio Municipal allá en Quetzaltenango, y nos subían a los poetas y a las poetas a una especie de balcón que quedaba en el piso más alto del frontispicio, ¿no? Y desde ahí hacíamos nuestra intervención final en el festival. Recuerdo con Sebastián, siempre lo recuerdo, y cuando nos vemos, pues también se lo recuerdo, que él termina de leer su texto y arma una especie de avión que era con lo que uno jugaba de niño haciendo aviones de papel, y envía ese avión a la audiencia, a la concurrencia, ¿no? Y bueno, eso quedó bastante lindo. Por ahí hay registros documentales de esa participación nuestra en esa versión del festival. Sebastián, un gusto que estés con nosotros y nosotros esta noche en acompañarte. Un fuerte abrazo. Te saludo desde Heredia hasta allá, hasta las inmediaciones del Coco, allá en Guanacaste, y un placer que estés con nosotros acá en acompañarte esta noche. Muchas gracias, Memo. Pues qué cálida esa memoria, porque la verdad es que sí fue bien mágico todo aquel festival. Y sí, fue es que era muy bonito el escenario, entonces había que aprovechar el momento y hacerle. Eh, eh, y me acordé que eso lo había hecho una vez un compa Julito Cambronero, Julián Cambronero, en Heredia, pero que la idea la había traído una vez, creo que Daikini fue el que le había dicho, cuando hicimos el lado oscuro de la poesía, hace ya como en el año del caldo. No, aquel escenario era hermoso, entonces había que aprovechar el momento, y por dicho también había muchos lentes talentosos y todo esto. Sí, sí. Sí, no, pues muchas gracias por invitarme. Un saludo a toda la gente. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues en realidad, Sebastián, para mí es un enorme placer que estés con nosotros y nosotros esta noche, empezando año.
empezando con esta segunda parte de este programa Acompañarte, que es justamente un programa donde tratamos de conversar, conocer un poco más de la gente que hace distintos tipos de expresiones artísticas y estéticas acá en el país. Y bueno, se nos va incorporando gente también a la que queremos saludar con mucho cariño. David Cruz, desde la frontera, desde la mera frontera entre México y Estados Unidos, pues por allá, David, un fuerte abrazo para vos. Que estés muy bien por allá, bueno, a la expectativa también, esperando noticias de un acontecimiento como el de mañana. Y bueno, Sebastián, para entrar en el tema, eh, quisiera pues empezar preguntándote cómo llega Sebastián Arce al tema literario, donde hace sus primeros procesos, digamos, de formación y también de trabajo. Y además, bueno, ¿cuál ha sido como tu trayectoria en el ámbito literario? Eh, bueno, son varias preguntas a la vez. Eh, eh, Creo que, bueno, yo desde pequeño, yo sé que sí tengo como conciencia de que desde que estaba chiquito, ya me gustaban los libros y me gustaba leer. Y, y además de eso, rayaba los libros que tenía. Entonces, todos los libros que yo tenía de chamaco, así como los de los cuentos de mi tía Panchita o los cuentos viejos de María Leal de Noguera y, y todo eso, estaban todos rayados. Y también algo muy interesante era que lo que les hacía de rayonazos, pero me di cuenta hasta después, es que eran como laberintos. Yo nunca, y en ese tiempo todavía no leía Borges ni nada así, ¿verdad? Eh, eh, pero sí, ya estaba como con ese ray de hacer, no sé, como con líneas o esos gráficos, como espacios esos en donde hay que entradas y salidas y no sé, algo así era como la literatura. Entonces, de ahí, sí, había algunos cuantos libros en la casa, no tantos, más que todo como lo que se solía leer en el cole y esas cuestiones, ¿verdad? Eh, Después conocí la librería de Netzahualcóyotl, ahí en el centro de Heredia, que estaba ahí en el puro centro, por el Parque del Carmen, al principio, y que uno iba, se escapaba del cole para ir a jugar, o sí, ahí un rato, y a la par estaba la librería, entonces ahí ya, como que ya empecé a conocer gente que compraba libros y veía uno gente, veía libros que no eran como los que estaban en todo lado, ¿verdad? Y además de ahí, de todo eso, pues se acercaba como personas muy interesantes por ahí. También estoy pensando que ahí fue donde aprendí a jugar ajedrez. Y de ahí, eso que fue como en el 2000, una hora así. Y de ese taller salió, digo, de esa librería de Alfredito Montero, que estaba, pues, había sido parte del taller de Chico Zúñiga, pues también se armó un taller que era en Netzahualcóyotl, ¿verdad? Entonces ahí había pues un montón de amigos y amigas que también ahí siguieron como el proceso, ¿verdad? Eh, de tallerear, de juntarnos, de leer los textos que otros nos lo leyeran y de trabajarlos, ¿verdad? Como para tener un material así bien más pulido, no sé, como que ya no se metía un poco sin saberlo, a aprender herramientas y además de eso como a establecer una cierta tipo de relaciones que uno no estaba acostumbrado porque en realidad uno poco o nada que aprende uno sobre lo que es la literatura, por ejemplo en las instancias educativas del colegio o de la escuela, uno no, la literatura es, es también la persona que edita, que publica, que hay que comprar cosas, que esto, que, ¿verdad? Movimientos. Entonces, con ellos fue como que fui comenzando esos procesos de tallerear. Ahí se tallereaba sobre todo como poesía, pero
creo que en el cual ya escribía como cuentos también, y sí, ya después también hicimos relación con el de poesía, y con ello pues se abrió esa posibilidad de conocer escritores internacionales, compartir con ellos, a la vez también aprender cómo es que se arma una actividad cultural, ¿verdad? Como que es todo ese proceso detrás de eso que tal vez uno como espectador nada más va a una lectura o va a otra, pero que no sabe todo lo que hay detrás, ¿verdad? De armar y organizar. Que un escritor no sé, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Japón, eh, esté en el pueblo tuyo y poder sacar pues, frutos a todo eso, ¿eh? Sí. Y entonces, no sé, ahí fue como han salido esas conexiones y de ahí partimos pues también conexiones con Guatemala, que estabas diciendo el festival de Quetzaltenango con Marvin García, y sí, no sé, la bola va rodando, se hace más grande la bola de nieve. Sí, ¿qué más? No sé. No, vamos conociéndote, Sebastián, bueno, en tu biografía, una parte importante es esta que nos has contado. Aprovechar esto que has dicho sobre los encuentros y las relaciones con gente de otros países. Hace unos años también tuvimos la posibilidad de organizar o de coordinar con Sebastián y con la gente de la sede de la UCR allá en Liberia, en Guanacaste, aquí en Costa Rica, un encuentro muy interesante que tuvimos con poetas de Nicaragua, que era como una segunda parte, una segunda versión de algo que ya habíamos hecho en la parte de Río San Carlos, del lado de Nicaragua, y fue muy interesante ese encuentro. Estuvimos, bueno, junto con el poeta Maynor González, también allá en Liberia. Fue un encuentro muy interesante. Vino un grupo bastante amplio de escritores nicaragüenses y bueno, ahí estuvimos compartiendo un par de días con ellos. Entonces, sí, esa parte del intercambio que decís, Sebastián, es muy interesante. Y bueno, hace unas semanas tuvimos acá en este mismo espacio a Carolina Quintero, que fue una de las participantes de este taller que decís vos, que los espacios de taller son muy interesantes porque, bueno, reflejan digamos, un momento, digamos, reflejan una generación, reflejan un grupo, reflejan una estética también, reflejan también una forma de trabajo, como vos decías, ¿verdad? Que básicamente en el tema de talleres de escritura o lo que se llamaba en ese tiempo talleres de poesía, ¿verdad? Básicamente era para trabajar. Y bueno, creo que esa tradición, creo que, bueno, por obvias razones, se ha ido transformando, ¿verdad? Yo defiendo un poco los espacios, lo que no defiendo es la personalización de los espacios, es decir, ¿verdad? Que el espacio llegue a ser, digamos, asumido o que la gente piense que es el taller de tal persona, ¿verdad? Y esa parte me parece que es interesante discutirla. Pero la otra parte tuya, la parte académica, Sebastián, contanos cuál es tu formación y cuál ha sido, digamos, tu proceso académico, digamos, en la educación, ¿verdad? Superior, ¿no? Sí, yo estudié filología en la UCR y había hecho un trabajo de licenciatura sobre Fernando Vallejo, dos novelas de él que eran La Rambla Paralela y El Desbarrancadero. Entonces ahí lo analizaba desde la autoficción, en un momento en donde todavía no se había vuelto como el boom, bueno, que ya no es, pero que estuvo siendo hace unos años, ¿ah? Y teoría queer era como esas dos cosas. Y después saqué una maestría en literatura latinoamericana. Y ahí lo que hice fue, bueno, intenté hacer algo muy más diferente a lo que se acostumbra ahí en la facultad en la que yo estoy, porque
en letras generalmente es como tomar un texto literario y confrontarlo con algún tipo de teoría o compararlo, no sé, ¿verdad? Eh, Analizar textos, ¿verdad? Discursos, todas esas cosas. No, y lo que yo quise era como armar una especie como... Yo quería como armar un poco el escenario que a uno le había tocado como ver y que los demás vieron en un momento. Y con ello pues entender un poco cuál había sido todo ese proceso y esas dinámicas y darse cuenta uno eh, eh, si en verdad, como a veces se suele establecer muy tajantemente, no tenemos nada como que mercados de poesía o consumidores de poesía o productores de poesía, instituciones, eh, que todo parece verse como de una manera muy pesimista y que en realidad uno sabía más o menos por estar como desde adentro ya desde varios años, de que no era tal cosa porque es mucho el trabajo que hay que dar en muchos aspectos, ¿verdad? Que se conjugan. Entonces a mí me interesaba ver un poco más como la parte histórica y sociológica, ¿verdad? De cómo es que eran las dinámicas que teníamos en la región. Así que lo que me mandé fue pues como a analizar eso, la poesía como sistema, es decir, cómo funcionaba el mercado, las instituciones, los repertorios, los consumidores, los productores, que en este caso serían como los escritores, ¿verdad? Y además entenderlo un poco alrededor de la noción de una red cultural, que es como un conjunto de personas que se organizan para gestionar actividades culturales, específicamente aquellas que están más ligadas con literatura, ¿verdad? Y poesía, en el caso en que yo escogí, porque también podía ser el término un poco más englobador. Y entonces lo que hice fue como ir a entrevistar personas, hacer cuestionarios y armar básicamente como bases de datos de cuáles eran los talleres literarios, asociaciones, fundaciones, colectivos que hubo en Nicaragua del 2000 a 2015, ¿verdad? O en Costa Rica o en Panamá. No, en Panamá no, yo siempre quise hacer Panamá y quise hacer el sur de México, pero bueno, es que era con la cuestión académica, entonces hubo demasiados frenos para un montón de cosas, ¿verdad? Pero, o sea, sí salieron como cosas muy interesantes, ¿verdad? Listas de editoriales, entonces darse cuenta de que sí manejamos, eh, tal vez a veces no manejamos números de miles de asociaciones y fundaciones, pero sí que manejamos cientos, ¿verdad? Por ejemplo, de talleres y de asociaciones y fundaciones editoriales, como 170 y tantas las que habían, 171, 72 más o menos en 5 países. Entonces, como que yo pensaba que eso es un conocimiento que uno puede tener, que también se puede obtener de otra gente y que se puede poner en el escenario pues para que se debata o al menos para saber en qué charco uno está nadando, ¿verdad? Eh, 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 mm, y sí, fue toda una locura, ya hay que ser muy intenso para hacer un trabajo como ese. Pero la verdad es que fue muy rico porque también fue, por ejemplo, irse a los países y entrevistar a la gente y caminar por las calles y conocer personas nuevas y ver cómo son las dinámicas entre ellos, cómo es que vos también te mueves con ellos. Y además también incluso la comida, la bebida, los acentos, ¿verdad? Porque eso era una cuestión que era bien interesante cuando uno veía las entrevistas, ¿verdad? Como escuchar cómo hablaban y darse cuenta uno que uno ya estaba entendiendo más o menos cómo era el toque en cada lugar, ¿verdad? Eh, 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 entonces, sí, de ahí saqué ese trabajo de investigación. Y ahorita lo que he hecho en los últimos 2 meses es ya por fin, porque es que cuando uno, como que, no sé si será, pero cuando uno tiene esas investigaciones, ya es como que uno como que no quiere verlas en un buen rato, hasta que ya es como decir, bueno, vamos a ver otra vez. Entonces ya retomé en estos meses y ya me puse a ver la parte de las entrevistas, organizarla y contarla como una crónica, para hacerle como algunos
y hacerle los nexos que yo quería hacerle, pero que no podía hacerle en el momento porque tenía que tener como un lenguaje académico, que en realidad no lo porque es bastante, es que es un relato al final de cuentas. Y además porque está casi siempre narrado como en primera persona plural, entonces como que estamos hablando de nosotros. Eh, eh, sí, y no, por ahí va, es un montón de cosas. A ver cómo va ese texto. Sebas, bueno, Sebas, en confianza, estamos esta noche hablando con Sebastián Arce Oces, escritor y profesor universitario costarricense, acá en acompañarte y hemos transitado entre la primera y la segunda sección del programa, entre la parte de conversar y también lo que denominamos hablemos, a esta parte que es en voz alta, donde Sebastián nos ha compartido un poco de su trabajo académico, en particular el de la maestría. Antes de hacerte un par de preguntas sobre ese trabajo en particular, quiero saludar a alguna gente que se nos ha unido y también invitarles a que hagan preguntas o comentarios para Sebastián esta noche, aprovechar que lo tenemos por acá. Carla Bolaños, Carla, saludos, un fuerte abrazo para vos. Karen Valladares hasta Honduras. Karen, todo mi abrazo y mi solidaridad para vos, para los tuyos y para el pueblo hondureño en estos momentos. Muchos Eh, abrazos. Muchos abrazos, Karen. Fernando Fernández, hasta Los Ángeles, California. Si mal no recuerdo, Fernando es este poeta nicaragüense, creo, ¿verdad? Que conocimos hace unos años también en un encuentro binacional. Carolina Zamudio, que no sé a dónde es que está ella ahora. Saludos, Carolina. Creo que estás Saludos. en Santiago, me parece que estabas en Santiago, pero ahí nos podés confirmar. Nuestro queridísimo Jonathan Lepis Vega, un abrazo para vos, nos saluda tanto a vos como a mí. Henry Medina también está conectado y está con nosotros. Y nuestra queridísima Juana Ramos, Juana María Ramos. Juana, un placer saludarte, espero que estés bien y bueno, vamos a conversar también, Juana, para ver en qué momento nos visitas por acá en estos espacios. Eh, Bueno, para todos, la verdad es que qué lindo, pues, sentirlos, ¿verdad? En la distancia. Y sí, se les quiere y se les extraña tantísimo. sí, ahora antes de entrar al programa hablábamos con Sebastián de lo que añoramos los encuentros, ¿no? La parte física, la parte de cercanía, porque siempre ha sido importante vernos y abrazarnos y estar cerca, pero bueno, ya vendrá el momento. Mientras tanto, hemos ideado formas, estrategias como esta, aunque a veces las pantallas son planas en serio, ¿verdad? No solo por el nombre, sino porque efectivamente, digamos, a pesar de que nos permiten comunicarnos, son bien planas, digamos, no tienen textura, ¿verdad? No tienen como estas cosas que necesitamos para la cercanía, pero bueno, ya vendrá el momento. Sebastián, ahora decías algo muy interesante sobre el tema cultural en Centroamérica, y creo que digamos, no he leído yo una sistematización o un análisis con alcance regional parecido al que vos has hecho, tratando de, inclusive como de acercarte a una caracterización de eso que podríamos llamar industria cultural ¿verdad? Ese circuito que vos denominás, ese circuito regional. Y vos qué encontrás o qué notaste, digamos, con relación a las diferencias, si hay diferencias y similitudes en los países, si hay, digamos, países que están como con una posición más hegemónica en ese mercado cultural o países que están más rezagados, o cómo lo miraste vos desde tu perspectiva en ese trabajo que hiciste. Bueno, si lo entendemos como las interrelaciones que hay entre estos países, entre Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, o sea,
o que haya una relación hegemónica de una con otra, no. Pero sí se notan como muchas diferencias en cuanto a cómo se mueven unos espacios y otros, o qué, 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 qué actividades realizan o qué recursos explotan, sea por su cuenta o oficialmente o no, ¿verdad? Qué sé yo, los escenarios, por ejemplo, de los libros arte y el performance y como que esta idea de subvertir la edición de libros y cómo presentarlos y los textos. Guatemala siempre me ha parecido que es como lo más interesante ¿verdad? Eso en específico es muy interesante. Y eso, por lo menos entendiéndolo también como en el tiempo que yo me puse a estudiar, que en realidad también a uno lo lleva a estudiar desde antes, porque uno entrevista como personas de todas las edades, ¿verdad? Entonces, siempre desde antes viene el mito. Y entonces eso es como muy marcado, ¿verdad? En ese tiempo, por ejemplo, en El Salvador, que me llamaba mucho la atención cómo funcionaba toda la política de los juegos florales. Es muy y eso se explica por ahí en ese trabajo. O sea, que los municipios convocan y que, o sea, jurado ahí, por ejemplo, de cuento, y es una buena cantidad de textos los que salen, entonces hay que ir detrás además de jurados que van a trabajar ad honorem y todas esas cosas, ¿verdad? Y son por municipios. Eso me llama mucho la atención, la organización que hay detrás de todo eso. Y que además es como un aporte para los que están escribiendo, ¿verdad? Y que desarrollar una política interesante. Eso por ahí, ¿verdad? En Honduras como la resistencia de la poesía, ¿verdad? Sobre todo como uno lo nota muchísimo. Y es como muy interesante también ahí, por ejemplo, la cantidad de antologías de poesía femenina en momentos de resistencia, ¿verdad? Eso fue algo muy interesante y la organización que hay por allá. También también es muy interesante la dinámica que tienen como entre los diferentes espacios, departamentos o no sé cómo se llamaban ahí en Honduras, ¿verdad? Era interesante eso. Además de que por ahí se produjo una novela sobre poetas, entonces eso fue muy interesante, que era hasta la de los poetas del grado cero en este tiempo. ¿Qué más de Nicaragua? Ha sido bien interesante, pues, cómo se empezó a erigir esto del Festival de Granada, que es como que lo que uno siente un poco más cercano con esa idea de industria cultural. Porque es que como que registrar verdaderamente cuánto se mueve y cuánto se recibe, ¿verdad? Por decir así, pensando en un mercado cuesta muchísimo, porque en realidad casi, yo entrevisté un montón de editores y nadie me decía, o no tenía ni idea, o así, ¿verdad? Casi todo era como a puro corazón, a puro amor en todo lado, ¿verdad? Entonces se sentía ese movimiento, pero como decía Carmen Lucía Alvarado ahí en Guatemala, decía es que aquí la poesía funciona como entre lo indómito y lo increíble. Tiene como su propia magia para crearse. Entonces, como que ese caso del Festival de Granada, como que logró bueno, pero en realidad es una cuestión que se trae como de los 80, ¿verdad? Es una cuestión mucho de esa relación de identidad, poesía, y además de eso como cohesión, que no sé, discursiva política, ¿verdad? Que hubo en los 80s y que con el proyecto del Festival de Granada estaba la parte estatal ahí apoyando y se recibían a cientos de poetas, ¿verdad? Que eso uno lo ve por acá en Costa Rica y en todos los lugares. Además, eso es bien interesante, que en todos los espacios empezaron a surgir festivales y los festivales están conectados, ¿verdad? Entonces, hay uno, en ese librito, que ahorita tiene el título, digo yo, a ver cómo quedará, se llama
tejer, ¿cómo es? Que le puse, ya se me perdió. Tejer redes, tejer poética. Es como ir escuchando esas historias, ¿verdad? De que, mira, por allá estaba Julio Serrano y por ahí estaba Otoniel y que también hablaron con ¿cómo se llama? En Medellín. Con Fernando. Ay, se me fue. Sí, con Fernando Fernando Rendón. Rondón. Sí, y ya después también con Alberto y que acá, y uno empieza a ver cómo se empiezan a aliar entre ellos, ¿verdad? Se iba notando que hay como una necesidad de querer conocerse qué están haciendo, ¿verdad? En otro lado, y se empiezan a dar cuenta de lo difícil que es esas otras cosas que uno dice, ¿verdad? Como que se producen libros y hay poetas y salen editoriales, pero hacer que lleguen a otro país cuesta mucho, ¿verdad? Y a veces nada más se mueven como en pequeños mercados, o sea, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, las entrevistas que habían editores que decían como que en realidad no había como competencia, o sea, se no tiene, o sea, una editorial, otra editorial no es como la competencia suya, porque en realidad todos son como mercados, o sea, que existen, pero son pequeños, ¿verdad? Y además de eso, como que no se suele, no suele como quedar el registro de cuánto es lo que se está moviendo ahí, ¿verdad? Que uno se pone a ver si datos en Estados Unidos de cómo funciona el mercado de esto y lo otro, y son números grandísimos, ¿verdad? Más cuando se opone como esa otra mirada que tiene la academia, ¿verdad? Que es la literatura mundial y que está más basada sobre todo en mega editoriales que tienen todo un montaje de traductores, de la gente que anda comprando derechos, de los que andan colocándolos en esto y lo otro, ¿verdad? Que uno se da cuenta que la persona escribe el texto es como una parte de 7 u 8 procesos, ¿verdad? Dentro de ello. Entonces, o sea, está ahí. Lo que pasa es bien difícil, ¿verdad? Esta zona siempre tiene como, estamos tan cerca, estamos lejísimos, ¿verdad? Eh, eh, entonces, bueno, eso es por decir ahorita. Ok. Amigos, amigas, estamos esta noche conversando con Sebastián Arce Oces, escritor, poeta, costarricense, académico, docente universitario. Sebastián está destacado ahora en estos años en la sede de la Universidad de Costa Rica, ya en Guanacaste, en Liberia. ¿Qué cursos das vos allá, Sebastián? Normalmente doy los cursos de comunicación y el lenguaje. Ahora estoy dando un curso de taller literario en verano. Espero que también siga abriéndose en el primer semestre que empieza en abril, ¿verdad? Sí. Y también ahí tengo que dar como, no sé, y lo que salga, cursos de gramática a veces. Y la investigación en la que uno esté, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Dice, bueno, saludos a Alejandra Solórzano, querida Ale, un fuerte abrazo. Alejandra ya estuvo por acá con nosotros en acompañarte ya hace varias semanas y bueno, nos regaló un trabajo hermosísimo también. Dice Henry Medina, Sebastián, que sería muy interesante replicar a nivel nacional esta investigación que vos hiciste en Centroamérica sobre cómo se desarrolla el ámbito cultural aquí en Costa Rica, aunque digamos, uno podría decir que ya está más o menos mapeado, ¿verdad? Más o menos como lo hiciste vos en Centroamérica, uno podría decir que en Costa Rica, digamos, existe, ¿verdad? Tal cantidad de editoriales, cómo está el tema, digamos, también a nivel estatal, este, a mí me parece que una de las cosas que siempre ha faltado es mapear la periferia, ¿verdad? ¿Verdad? Porque se ha dicho siempre que nosotros, como parte de esta identidad que fue forjada en el siglo XIX, somos bastante vallecentralinos y lo que se hace fuera del Valle Central, pues
no tiene mucha visibilización o no existe, ¿verdad? Entonces, esa parte de la periferia me parece muy interesante, digamos, de darle seguimiento a ver qué tal, digamos, con lo que se hace, por ejemplo, ahora que vos estás en Guanacaste, sé que del lado también del sur, ¿verdad? Pérez Celedón, la parte sur del país, y bueno, ni qué decir del Caribe, pero bueno, esas son como discusiones que hay que dar también para ir mapeando el escenario costarricense. ¿Qué pensás sobre eso, Sebas? Creo que es interesante cómo ha habido una conciencia de parte de escritores y sobre todo como escritores jóvenes de ir mapeando el proceso de los grupos literarios que han salido, ¿verdad?, en los últimos años. Eh, de ese afán además de eso, dejar las antologías eh, y de aportar también a la reflexión de cómo es que cómo estamos trabajando, ¿verdad? Eh, entonces, creo que esos son como acercamientos que tal vez lo que habría que hacer en algún momento es como ir respondiendo en un solo libro, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Que ahí se están organizando, porque realmente en los últimos 2 años han salido como 4, 5 o 6 ensayitos sobre poesía joven costarricense. Yo el año pasado escribí uno en todo ese movimiento que se llamaba La vieja poesía joven en Guanacaste, que era como una especie de crónica de cómo es que yo he visto el asunto aquí, ¿verdad? Y nombrar más o menos los talleres que he visto por acá y mucho las diferencias que hay entre lamparear de poeta en San José y lamparear de poeta aquí, ¿verdad? De verdad que cuando Esa, uno... para, ¿Ah? esa palabra es guanacasteca, Sebas, esa de lamparear, No sé, porque es que no. yo ya a veces no sé ni cómo hablo. Eh, yo a veces ya no sé ni cómo hablo. O sea, de ir caminando como por ahí por la vida, siendo poeta en San José y Ok, pensando ok. en contra, ¿verdad? Eh, 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 y, y, y el estar en una zona como esta, que con otro tipo de características, ¿verdad? Tanto geográficas, culturales, históricas, folclóricas, de servicios, que es como muy distinto. O sea, porque uno ya sabe que por lo menos, digamos, en un espacio como Heredia, San José, hay restaurantes, hay bares, hay teatros, hay Ujú. un montón de lugares y se abren otros y siempre se asocia gente para hacer actividades. Eh, 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 pero en espacios como estos es muy diferente. En primero ver como dónde están esos espacios y segundo quién es la gente y cómo deberíamos de aglomerar esas ganas de querer hacer algo con los espacios y las personas que están ahí escribiendo, porque todo está como muy atomizado. Eh, 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 o sea, sí se ve que realmente hay gente que quiere escribir y eso me parece interesante. Ahí creo que ese ensayo está eh, dicho de mejor manera que ahorita, porque estoy tratando de acordarme como todo y, y es imposible. Y yo siento que además eso es interesante en cómo uno lo ve, cómo está sucediendo en Pérez León con los comelibros, ¿verdad? O bueno, yo me imagino que hacer como un movimiento hacia afuera del centro que siempre tiene que, porque mucha gente se va a estudiar al centro y pero después vuelve a sus espacios y llega y alimenta los espacios con todo eso que aprendió en otro lugar. Ay, de hecho, un día estos puse un corto que habíamos hecho con un grupo de generales de investigación sobre promoción literaria en San José, entonces que hicimos una gira a la Feria del Libro y ahí entrevistaron editores y todo esto. Entonces decían cosas bien interesantes, como por ejemplo, si ya es difícil que transite un libro de un lado de San José al otro, imagínate que transite hasta allá, ¿verdad? Eh, eh, eh,
pero es interesante porque al final vos hablas con alguien del Salvador y te dice lo mismo de Zanzíbar a Santana. A veces es un mundo poder mover un libro, ¿verdad? Y están, o sea, y están ahí nomás, realmente. Entonces, yo creo que habría que aprovechar mucho estos momentos que tenemos de introspección, ¿verdad? Obligada en casa. Eh, eh, para comprender eso, ¿verdad? Ahora mucho más porque con toda esta situación los espacios de digitales son la salida, ¿verdad? Son la salida. Sí. Sí, 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 yo concuerdo con vos en esa lectura que haces, Sebas. Y bueno, aprovecho para seguir saludando gente que está con nosotros esta noche. Recordarles que estamos en Acompañarte, que es un espacio que emitimos todos los martes a las 8 de la noche acá en Voces por Media Calle, que es el primer medio digital o virtual del país, con una oferta muy variada, muy heterogénea, muy ajustada a los distintos públicos y a los distintos gustos. Les invito a que consulten la página que por el momento está en Facebook y que de repente estamos a punto también de incursionar en tanto en la web como en YouTube también, que por ahí anda el canal del medio. Y bueno, y este espacio Acompañarte surge como una posibilidad de conversación como la que estamos teniendo con Sebastián Arce Osos esta noche, con distintas exponentes de las estéticas, de las prácticas artísticas, de distintos, por aquí han pasado actores, actrices, músicos, bailarinas, bueno, poetas, eh, nos han acompañado ya en este espacio queridos amigos y amigas como, bueno, Alejandra Solórzano, por ejemplo, bueno, el queridísimo Adrián Guizueta, que estuvo con nosotros hacia el final de año, el año pasado, y también Luis Enrique Mejía Godoy, que ha estado también en nuestro espacio, y otros artistas costarricenses y no costarricenses que han estado con nosotros. Y bueno, esta noche estamos conversando con Sebastián Arce Oces, escritor, poeta costarricense, académico, profesor universitario, y nos está haciendo una especie de repaso por su trabajo, por su biografía y su trabajo académico que ha consistido, como les ha comentado, en la parte de maestría, en un trabajo casi que de reconstrucción del estado de la cuestión y bueno, y obviamente el análisis de cómo está la puesta, esto que podríamos llamar la circulación del sentido, digamos, literario en una región como Centroamérica. Además que, como lo ha dicho Sebastián, bueno, la región es tan compleja, ¿verdad? Estamos tan juntos, pero estamos tan lejos también, y además somos varias regiones, porque, por ejemplo, hoy no hemos hablado mucho, por ejemplo, sobre cómo ha influido el Caribe, digamos, en nuestra voz literaria, por ejemplo, en nuestro proceso de construcción de contenidos literarios, ¿verdad? El Caribe, me refiero al Caribe, ¿verdad? Regional, y a esos Caribes varios que somos, ¿verdad? Ahora hablaba del tema de Panamá, pero yo le incluiría también una referencia necesaria al caso de Belice, que es muy interesante porque de Belice solemos saber muy poco, en todo sentido, digamos, en el sentido político, en el sentido social y también obviamente en el sentido literario, ¿no? Y Belice es un escenario muy interesante que hay siempre considerar. Sebastián, bueno, vamos entrando como en la última parte del programa y como te comentaba, esta última parte tiene que ver más como con tu trabajo eh, poético, ¿verdad? Que me gustaría que compartieras esta noche conmigo y con la gente que está conectada aquí en este espacio. Pero contanos cuál es tu producción, cuáles libros has publicado. A mí se me olvidó también recordar entre las anécdotas que tengo con Sebastián de que juntos presentamos hace un par de años, antes de que empezara la pandemia, en Ciudad de Guatemala,
estuvimos en la presentación de nuestros libros. Sebastián presentaba un libro en formato artesanal, publicado allá en Guatemala. Él les va a contar un poco sobre la editorial, y el compañero, el compa que desarrolla este trabajo allá en Guatemala, y yo presentaba Déjennos Pasar, allá en un lugar muy lindo de Ciudad de Guatemala. Saludar a Olman Vargas, que está por ahí conectado. Olman, un fuerte abrazo para vos y muchas gracias siempre por seguir este espacio. Y Yanini Luis Ulloa te saluda, y bueno, saluda al espacio también, y bueno, te invito a que nos sigas acompañando todos los martes a esta hora, a las 8 de la noche. Bueno, contanos un poco, Sebas, ¿cuál es tu apuesta o tu producción, digamos, poética hasta la fecha? Ok, bueno, yo saludo para Janine, para Olman, para los demás amigos. Hasta ahorita, pues, ese libro que hablaste vos está por aquí en algún lado. Sí, es Los Opilotes. Ajá, esta es la editorial. Sí, pero este fue el primer libro que se publicó con Espiral en el 2010. Okay. Y se reeditó esa vez en Guatemala, y lo presentamos ahí en la Pizza 502, ¿verdad? Creo que fue. Okay. Sí, y sí, bueno, y no, eso creo que fue muy bonito, porque sí, era como algo que también buscaba, ese hecho de poder publicar un libro fuera del país, y además en un país que me gusta tanto y que admiro tanto como Guate, ¿verdad? En cuanto a la literatura y cómo se mueven allá. Y pues toda esta aventura de estar entrevistando gente, pues me llevó como a encontrar esos caminos. Eh, está La Grieta en el Espejo, que salió con Círculo y Punto. Es una editorial de Liberia, que el editor es Soren Vargas. Entonces, sí, aquí sí empieza como a moverse, ¿verdad? Verdaderamente sí hay un movimiento para editar. Está Variantes de una Herida, que salió con Nuevas Perspectivas aquí de la UCR de Guana. Ahorita estoy trabajando uno. Bueno, ahora ya entiendo mucho cosas que antes no medía. O sea, digamos, ahora hasta puedo apuntarlo en un cuaderno y decir, bueno, tengo esto y esto, y además sé que el proceso de edición está como listo, y ahorita es como, va a tirarlo nada más como a editar del libro, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Por ejemplo, de la historia de la poesía centroamericana que les contaba, pues está como en eso. En realidad ahorita no estoy escribiendo poesía, es como lo que casi sí a veces, pero lo que estoy es con puro relato, cuentos cortos, cuentos que no tengan más de 500 palabras, en donde ya se diga lo que se tenga que decir, o que estén como entre medio palo, entre crónica y ensayo, o también ahí tengo unas ideas bien interesantes de este nuevo medio, porque cuando usted se va a un lugar nuevo, verdaderamente aprende muchas cosas, hay mucho contraste. Aquí donde estoy ahorita, siento que estoy como en otro país, y es interesante todo eso que uno puede conocer si sale como de ciertos encierros que uno tiene, y que no son los encierros así solamente porque hay una pandemia, sino porque uno no se deja, o no sé qué será la cosa. Bueno, tal vez también he tenido como la facilidad para hacerlo en cuanto a lo intenso y loco que es uno para tomar nuevos retos y cosillas así. Entonces ahí estoy con una novelita, que es una novela de viaje, que resulta que es como, ahí estoy con eso, porque estoy pensándole en la tercera parte más o menos cómo va a ser, pero es bien interesante porque es otra onda. Ahora estaba pensando eso, de esto, y es como,
que generalmente con el cuento y los relatos yo hago cosas que con la poesía no hago, pero usted puede hacerlas con la poesía, pero yo no puedo hacerlas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho desdoblarme. Por ejemplo, esa estrategia de que a mucha gente le gusta de usar heterónimos así, a mí nunca me ha gustado. No puedo, ya me cuesta mucho ser yo mismo y inventarme como 4 o 5 personalidades me parece demasiado molesto. Pero en relatos es otra onda, es muy interesante. Entonces, no sé, si quiere, lo que les puedo leer es como un relato. Dale, dale, antes de que empeces, Sebastián, saludar a Leo Lobos hasta Santiago de Chile. Leo, muchas gracias por estar siempre por acá, acompañándonos desde el sur. Y Madeline Mendieta desde Nicaragua, también saludos, saludos Sebastián Arce. Madeline, un fuerte abrazo y también quisiera que estuvieras por acá en estos espacios más adelante. Ahí conversamos. Adelante, Sebas. Esta es una serie que entre sus partes trae a los coqueños, unos héroes que seguramente ustedes no conocen. Eh, y esta primera parte se llama Plagios televisivos. Voy a narrarles plagios televisivos de series que nadie recuerda. El primer capítulo se titula Procrastinoide. Procrastinoide es un mae rojo de pijama colorada. Procrastinoide enciende la tablet, matiza la idea de ponerse a bretear, o sea, trabajar. Para los tipos, la noción de trabajo es la de un brete, una situación complicada, hueiza, por eso pagan. Bretear es algo que se hace no necesariamente por amor, sino porque no hay de otra. Nuestro amigo sufre de unos brutales complejos pequeño burgueses, pero tiene más plata que antes. Puras cochinadas lo turban, pero todo se le hace un mundo. A veces quiere matar a todos y es toda esta mala vibra la que revienta como un núcleo que le da superpoderes. Procrastinoides eléctrico, lo que llaman intenso. Pero su intensidad no encadena capitales hacia la derecha. O al menos así se las ingenia procrastinoide con la tablet entre las manos, digitando buscadores cada vez más profundos. Más pura deep web, su mente ociosa y atormentada. Debería estar cosechando trigo con una hoz, se dice a sí mismo mientras juega de revisionista. Tampoco se crea que, en su divagación, procrastinoide resulta un idealista o un ingenuo. Siempre aplaza la lectura del Capital hasta que lo tenga en físico y no en PDF. Sabe que los tiempos han cambiado. La piedra de Bob Dylan ha rodado hasta volverse la piedra que fuman en el barrio. Pedazos de roca llueven sobre maquetas de cómics decadentes que procrastinoide a veces lee. Procrastinoide mejor se va a desayunar. Frutas, pan multigrano, guacamole, café chorreado. La verdad todo le quedó muy rico. Solo le tomó 4 horas y olvidó que debía hacer ejercicio antes. Procrastinoide se sienta para hacer la digestión. Agarra el celular y se pone a entablar negocios, viajes y fiestas que nada tienen que ver, en teoría, con la fuente de su sueldo. Pero es vara. La filosofía de procrastinoide es Tao y con tan solo el esfuerzo necesario es capaz de volver fruto a la semilla. El resto de la vida es dolor de espalda. Procrastinoide es tan intenso que cree que sus ideas son ya de por sí capital. Trabaja por objetivos, así que garabatea un par de infinitivos en una hoja, consigue el nivel de estrés necesario, revisa los correos pertinentes, responde a quienes evita y se da cuenta de que ya cumplió. Pero procrastinoide vive como si dejara siempre algo pendiente. Cada segundo es un proyecto que vuela ante sus ojos como un ave y que no lleva a cabo. ¿Será que procrastinoide necesita algún coach sin capa que le enseñe a traer estas aves y a ponerlas en práctica? Procrastinoide sale corriendo de una idea a otra. Nunca le halla fin a sus deseos y acciones. Ahora medita cabeza abajo, mientras se va ocultando el sol de un día laboral y de autocrecimiento que cierra con un mensaje motivacional en su story. Pasa la noche monitoreando grupos y publicaciones, hasta que, al dormir, recuerda que aún no se ha bañado.
Bien. Sebas, bueno, este texto me parece haberlo escuchado en algún lado. Creo que no sé si lo leíste también en ese momento en la presentación del libro en Guatemala. No estoy seguro, pero bueno, a lo mejor sí, pero No creo, sí, el año pasado. no, Sí. entonces sí, entonces fue en otro momento. Pero bueno, ha sido muy interesante escucharte. Ya el tiempo nos ha, nos ha ganado, Sebas. Muy interesante para mí escuchar, bueno, toda tu historia, tu biografía, pero además esa parte que para mí fue central de escuchar tu reflexión a partir del trabajo que hiciste sobre el tema en Centroamérica. Creo que es muy interesante en un momento donde la región se debate ¿verdad? Entre si seguir construyéndose otros sentidos y otros significados o continuar con esta línea y esta senda de exclusión y un poco de procesos complejos en los que casi todos los países, por no decir todos, hemos entrado en los últimos años. Quizás tal vez un mensaje final, Seba, sobre, bueno, a propósito de tu reflexión sobre estos nuevos procesos, estas formas donde las narrativas jóvenes han venido abriéndose camino. Tal vez una reflexión final sobre ese tema y para concluir el programa de hoy con vos. Pues yo creo que en general esa fe, esa esperanza en que nos movamos hacia un sitio en donde verdaderamente podamos ser más coherentes con las necesidades que tenemos como región, como países, como personas que habitamos un tiempo y un espacio y observamos a veces creo que demasiado silenciosamente la cantidad de desigualdades que hay alrededor, ¿verdad? Y de asuntos tan descorazonadores. Ahí mismo tiene que haber una semilla de rebeldía. O sea, yo por ejemplo, para mí el escritor y el poeta tiene que ser rebelde todo el tiempo. O sea, no me imagino a un poeta que no se revele contra las cosas a tal y como son, ¿verdad? Eh, 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 o sea, que no sé, no encuentro qué sentido podría tener lo que me diga. Entonces, por ese lado, yo siento que mientras sigamos pues creando, haciendo lazos, entendiéndonos, leyéndonos, viendo esas situaciones alegres y también pues grises que tenemos, es la manera de ir pues construyendo algo mucho más coherente, que no tengamos, es que sí, es que a veces, bueno, no sé, ya me descorazón. Como que a veces las cosas que suceden alrededor tienen un peso que uno siente que no se puede llevar, pero por lo menos uno sabe que la literatura y la poesía es crear realidades. Entonces, si nos acercamos, pues nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente dispuesta a ayudar, ¿verdad? Y son muchos de estos que, por ejemplo, nos han estado saludando y entonces eso es lo que le da una esperanza, que uno los conoce, ¿verdad? Sabe que están ahí, hay otros más. Entonces creo que sí, ¿verdad? Sigamos conociéndonos. Así es. Bien, este ha sido el acompañante de hoy. Hoy hemos tenido una conversación profunda, muy rica, muy sentida con Sebastián Arceosas, poeta, académico costarricense, profesor universitario. Gracias por habernos acompañado, por estar acá, por matizar con sus saludos, con su reporte de sintonía. Recuerde compartir este programa en sus redes sociales. El programa queda acá y ustedes lo pueden compartir a partir de ahora también.
Recordarles, el próximo martes a las 8 de la noche estaremos con una nueva emisión de Acompañarte, y para el próximo martes tendremos la visita de la actriz y promotora cultural, además cuenta cuentos, Teresita Borge, que es una artista costarricense muy comprometida, y bueno, queremos escucharla acá en Acompañarte. Así que, Sebastián, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, hasta luego.